Abrí mi matrimonio sin que mi esposo lo supiera, me enfermé y ahora no quiere volver conmigo. Ha pasado un año desde que mi vida se vino abajo y hasta el día de hoy Mateo me ignora como si nunca hubiera existido. Al principio pensé que era solo el shock inicial, que necesitaba tiempo para procesar todo. Pero los días se convirtieron en semanas, pasaron los meses y todavía nada. Envié mensajes, intenté llamar, incluso en Navidad y Año Nuevo. Nada. Simplemente me dejó fuera. Es como si fuera un fantasma deambulando por un pasado que se niega a reconocer. Y por mucho que intente convencerme de que merezco esto, de que es la consecuencia natural de lo que hice, una parte de mí se niega a aceptar este silencio absoluto. Sé que fue mi error, pero ¿realmente no merezco una respuesta? ¿Un cierre? ¿Una palabra distinta al frío silencio que eligió como venganza? Cada intento de contacto termina con un vacío insoportable, un cruel recordatorio de que, para él, ya no existo. Cuando pienso en todo lo que hemos vivido juntos, los años de colaboración, los planes, los buenos momentos, es difícil aceptar que todo ha quedado escondido bajo la alfombra. Parece que, a sus ojos, yo nunca fui más que la mujer que lo traicionó. Lo que más me asusta es darme cuenta de que, incluso después de todo este tiempo, incluso después de que me destruí de arrepentimientos, Mateo no se ha permitido sentir nada más que indiferencia. Los amigos en común han dejado de intentar mediar en algo. Al principio algunos dijeron que necesitaba tiempo, que algún día tal vez podríamos hablar. Ahora, todos entienden que Mateo no quiere tener nada que ver conmigo y, sinceramente, no creo que le guste que mencionen mi nombre a su alrededor. Siempre que alguien saca el tema la reacción es la misma. Se calla, cambia de tema y continúa como si nada hubiera dicho. No sé si me odia o simplemente decidió borrarme de su memoria. Pero creo que, de todas las opciones, esta última es la que más duele. Porque, en el fondo, prefiero ser odiado que olvidado. Es extraño pensar que alguien que alguna vez me amó tanto pueda tratarme como a un completo extraño. Antes, él era la persona que más se preocupaba por mí en el mundo. Podría contar con él para todo. Si tuviera un problema, dejaría todo para ayudarme. Ahora podría estar muriendo y él no movería un dedo. Y quizás eso sea lo que más me destroza, la certeza de que, para él, no soy más que un error del pasado. Quería que al menos se sintiera enojado, quería que me gritara, que me maldijera, que dijera cualquier cosa. Pero no, simplemente me ignoró por completo. Y lo peor es que, en el fondo, sé que no puedo culparlo por esto. Intenté seguir adelante. Juro que lo intenté. Pero, ¿cómo puedes seguir adelante cuando sientes que has sido olvidado por el único hombre que realmente importa? He pensado en escribir una carta, he ensayado discursos enteros frente al espejo, incluso he pensado en presentarme en su trabajo solo para que me obligue a mirarme. Pero siempre me retiro. Porque sé que, al final, simplemente me mirará con esa frialdad insoportable y se alejará sin decir una palabra. Y no sé si estoy preparado para afrontar esto cara a cara. Viendo que a él realmente no le importa. Lo más cruel es que su silencio me impide perdonarme. Si tan solo dijera algo. Cualquier cosa. Pero este silencio ensordecedor hace que mi error parezca aún mayor de lo que ya es. Como si al ignorarme me estuviera recordando cada día lo que hice. Y tal vez ese sea el verdadero castigo. Vivir sabiendo que, para él, ni siquiera soy digno de un adiós. Sé que la vida continúa, sé que tengo que reconstruirme. Pero ¿cómo lo haces cuando el pasado todavía grita dentro de ti? ¿Cómo avanzas cuando la única persona a la que quieres una segunda oportunidad ni siquiera reconoce tu existencia? Y lo irónico es que si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, habría sido el primero en decir bien hecho. Que tal traición no merece perdón, que hace bien en seguir adelante con su vida sin mirar atrás. Pero ahora que estoy en el lado opuesto de la historia, veo el peso real de ese dolor. La culpa carcome. El arrepentimiento asfixia y su silencio me mata cada día un poco más. Pero si pudiera retroceder en el tiempo, ¿habría hecho algo diferente? ¿O fue esto simplemente la consecuencia inevitable de mi propia curiosidad? Yo tenía 29 años. Estaba casada desde hacía 5 años con Mateo, que tenía 32. Nuestra vida era tranquila, estable, segura. Siempre ha sido un hombre fiel y dedicado, el tipo de pareja con el que cualquier mujer soñaría tener. Además, siempre he sido una esposa actual y no tengo quejas importantes sobre el matrimonio. Pero creo que, en el fondo, ese era el punto.
no hubo problemas, no hubo dramas, no hubo sorpresas. Y eso es exactamente lo que me hizo vulnerable. Fue en ese espacio entre la estabilidad y la rutina donde apareció Tomás. Tenía 34 años y una actitud confiada que me desarmó, como si supiera cosas que yo aún no había descubierto. Su discurso era seductor y sus ideas invitaban a la reflexión. Dijo que la monogamia era un invento obsoleto, que el verdadero amor no se limitaba a una sola pareja. Al principio pensé que todo era exagerado, incluso un poco irresponsable. Nunca había pensado en abrir mi matrimonio, nunca me imaginé queriendo a nadie más que a Mateo. Pero, poco a poco, las palabras de Tomás empezaron a tener sentido. Me contó historias de parejas que se liberaron, que encontraron la felicidad al permitirse explorar nuevas relaciones. Solo tienes 29 años, dijo. Todavía hay tiempo para experimentar la vida antes de cerrarse para siempre. Me reí, fingí que no me lo tomaba en serio, pero en el fondo esa idea se quedó grabada en mi mente. ¿Qué me perdí al permanecer fiel a un solo hombre? ¿Realmente el amor tenía que ser una jaula? Tomás y yo trabajábamos en la misma empresa, por lo que no fue difícil encontrar tiempo para hablar. Nuestros diálogos comenzaron como simples debates, pero pronto se convirtieron en algo más íntimo. Me preguntó sobre mi vida con Mateo, sobre lo que extrañaba, sobre mis deseos incumplidos. Y por primera vez en años, me encontré respondiendo con una sinceridad aterradora. Me permití cuestionar cosas que antes eran incuestionables. Y sin darme cuenta ya estaba coqueteando con la idea de algo nuevo, algo diferente. A mis 29 años creía que ya sabía todo sobre mí. Pero Tomás me estaba demostrando que no sabía tanto. El problema es que conviene ignorar algunas curiosidades. Pero no lo ignoré. Al contrario, albergaba todas las dudas, todos los pensamientos prohibidos. Y, cuando me di cuenta, ya estaba invirtiendo demasiado tiempo en estas conversaciones. Comencé a buscar su compañía, a esperar los momentos en los que estaríamos solos en la oficina. Intenté convencerme de que era solo un juego, que todo era inofensivo. Pero el corazón acelerado, la adrenalina en sus ojos, las sonrisas que intercambiamos. Nada de esto fue solo una conversación casual. Mateo seguía siendo el mismo hombre estable y cariñoso de siempre. Confió en mí con los ojos cerrados, nunca cuestionó mi lealtad. Y por más que lo intenté, no podía verlo con los mismos ojos que antes. No porque no lo quisiera, sino porque, al lado de Tomás, sentía algo diferente, algo que no había sentido en años. Me preguntaba si era la edad, si era solo un reflejo de la rutina, si era solo un deseo pasajero. Pero en el fondo ya sabía que era mucho más que eso. En ese momento creí que todavía tenía el control de la situación. Pensé que era lo suficientemente maduro para jugar con fuego sin quemarme. Pero hoy, mirando hacia atrás, veo lo ingenuo que fui. Pensé que era solo una fase, que podía volver a mi vida normal cuando quisiera. Pero algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar nunca más. Y a los 29 estuve a punto de cometer el error que me costaría todo. Sabía que Mateo, a sus 32 años, nunca aceptaría una relación abierta. Siempre dejó claro que la lealtad era algo innegociable para él. No era uno de esos hombres que pretendían aceptar ciertas cosas para parecer modernos. Realmente creía que una pareja debía ser exclusiva. Y hasta entonces yo también lo pensaba. Pero después de meses de hablar con Tomás, de 34 años, me di cuenta de que mi visión ya no era tan firme como antes. Aún así, no podía arriesgarme a perder a Mateo. Entonces, en lugar de tener una conversación honesta, tomé la peor decisión posible. Decidí probar este nuevo estilo de vida sin que él lo supiera. Al principio, me convencí de que se trataba simplemente de un coqueteo inofensivo. Salidas rápidas después del trabajo, conversaciones llenas de insinuaciones, algún toque aquí y allá que fácilmente podría justificarse como algo accidental. Pero en el fondo lo sabía. Estaba superando los límites. Traté de ignorar la culpa, diciéndome a mí mismo que solo estaba probando si realmente quería esto. Pero la verdad es que una vez que das el primer paso en este camino, no hay vuelta atrás. Puedes intentar racionalizar, puedes engañarte diciendo que aún no has hecho nada serio, pero ya has cruzado la línea antes de darte cuenta. El primer beso ocurrió una noche cualquiera, luego de una cena informal con algunos compañeros de trabajo. Ya sabía que iba a pasar, porque, en el fondo, era lo que quería.
Cuando todos se fueron, estábamos solos nosotros dos en el estacionamiento, en uno de esos momentos donde el silencio dice más que las palabras. Me miró y, sin dudarlo, se acercó a mí. Y yo no retrocedí. En ese momento, lo único que me quedaba era el sonido de mi propio corazón golpeando en mi pecho. Me sentí viva, eléctrica, llena de una descarga de adrenalina que no había sentido en mucho tiempo. Pero esta euforia duró poco. Tan pronto como me subí al auto y comencé a conducir a casa, la culpa me golpeó con una fuerza aplastante. Miré mi móvil, los mensajes antiguos de Mateo, nuestras fotos, y me odié. Sabía que había cometido un error. Un error que, a esas alturas, todavía era lo suficientemente pequeño como para quedar enterrado. Pero en lugar de confesar, de dar marcha atrás, hice todo lo contrario. Continué. Porque la parte más adictiva de cometer un error no es el primer desliz, sino el sentimiento de impunidad que viene después. En los días siguientes, Tomás no se alejó. Al contrario, me involucró aún más. Dijo que ahora había probado un poco de lo que podía ser una vida sin reglas, sin ataduras. Solo tienes 29 años, Valentina, repitió. Vas a quedarte con un hombre para siempre. Y, como un tonto, comencé a creer que había lógica en esa pregunta. Después de todo, ya había cometido el error. Volver atrás no borraría nada. Entonces, ¿por qué no continuar? Así empezó lo que nunca debí permitir. Pequeñas reuniones se convirtieron en noches completas. Lo que era solo un coqueteo se convirtió en algo físico, concreto, imposible de ignorar. Y aunque me sentí más libre que nunca, me sentí más atrapado que nunca. Porque cada vez que llegaba a casa y miraba a Mateo, el peso de mi decisión me aplastaba el pecho. Pero aún así no me detuve. Me convencí de que todavía tenía control sobre la situación. Que nunca llegaría al punto de lastimar de verdad a Mateo. Pero esa fue la mentira más grande que me dije jamás. Tomás siempre decía que se cuidaba solo. Hablaba con tanta confianza, con tanta seguridad, que nunca me molesté en interrogarlo. Creí sin dudarlo, tal vez porque creer era más conveniente que afrontar la realidad. No quería pensar en riesgos, no quería recordar que cada elección tiene un precio. Para mí seguía siendo un juego peligroso, pero un juego. Pero, a diferencia de una broma inocente, este tipo de apuesta nunca termina sin consecuencias. Y el mío empezó a aparecer unas semanas después. Primero vino el cansancio inexplicable, luego las fiebres repentinas y los dolores corporales. Al principio pensé que era solo algún virus, algo temporal. Pero a medida que pasaban los días y los síntomas empeoraban, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Fui al médico esperando una explicación sencilla, tal vez una gripe más fuerte, un ataque de estrés. Pero cuando volvió con los exámenes, su mirada cambió. Me senté, sintiendo un extraño peso en el pecho, como si mi cuerpo ya supiera que las noticias serían malas. El médico se aclaró la garganta y luego dijo, con la calma que solo pueden tener los profesionales capacitados para dar malas noticias: Valentina, has contraído una ETS. Tu pareja necesita hacerse una prueba urgentemente. Mi corazón se detuvo. El suelo bajo mis pies desapareció. Sentí que se me daba un vuelco el estómago y una ola de pánico recorrió mi cuerpo como un shock. Apenas podía respirar. Porque lo sabía. Sabía que Mateo no podía estar infectado. Sabía que esta enfermedad no venía de él. Y eso solo significaba una cosa: ya no tenía forma de ocultarlo. Salí de la oficina en un estado de absoluto aturdimiento. Las palabras del médico resonaron en mi cabeza, repitiéndose como un martillo. Su pareja necesita hacerse la prueba urgentemente. Pero ¿cómo podría decirle eso a Mateo sin confesarlo todo? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y destruir nuestro matrimonio con una sola frase? Mis manos temblaron mientras sostenía ese resultado, como si el papel me quemara la piel. Pensé en ignorarlo, pensé en ocultarlo, pensé en huir. Pero la verdad ya estaba ahí, y en un momento u otro saldría a la luz. Pero no imaginé que sucedería tan rápido. Necesitaba decírselo, pero ¿cómo? ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar lo imperdonable? Pasé días ensayando, intentando encontrar las palabras adecuadas, intentando crear un escenario donde el dolor fuera menor, donde la decepción no fuera tan abrumadora. Pero cada vez que miraba a Mateo, cada vez que veía su sonrisa despreocupada,
su confianza ciega en mí, la culpa me consumía aún más. No había forma de suavizar el impacto. Lo que hice no se pudo mitigar. Tenía que decírselo. Pero dudé. Y esa vacilación fue costosa. Porque no tenía que decírtelo. La verdad le llegó antes que a mí. Y cuando eso sucedió, vi en sus ojos algo mucho peor que la ira. Vi la muerte de todo lo que éramos. Vi el momento exacto en que dejó de amarme. Todavía no sabía cómo decírselo a Mateo, pero el destino no me dejó otra opción. La verdad llegó a él antes de que pudiera intentar controlarla. Era una noche normal, nada parecía fuera de lo normal. Estábamos cenando juntos y, por un breve momento, casi creí que todavía podía fingir que todo estaba bien. Pero entonces su celular vibró. Vi cómo su rostro decayó, mientras sus ojos recorrían la pantalla con una mirada dura, llena de algo que nunca había visto antes. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Y luego, sin decir nada, arrojó su celular sobre la mesa. El ruido seco del artefacto al golpear la madera fue como un disparo en el silencio de la habitación. Cuando me miró, su mirada no tenía la ternura que tenía antes. Hacía frío. Mortal. ¿Quieres explicarme eso? Su voz era baja, pero cortante. Una amenaza velada. Todo mi cuerpo se congeló. Cogí el móvil con manos temblorosas y leí el mensaje. Mi corazón se detuvo. El nombre que apareció en la pantalla no me resultaba familiar. Julia. Pero su mensaje destruyó cualquier esperanza que todavía tuviera de ocultar la verdad. Dijo que también estaba viendo a Tomás, que había infectado a varias mujeres con la misma ETS y que por si acaso Mateo debería hacerse la prueba, porque su esposa estuvo involucrada en esta historia. El suelo desapareció. La habitación empezó a girar a mi alrededor. Quería gritar, quería borrar esas palabras de la pantalla, quería que todo fuera una pesadilla. Pero no fue así. Y Mateo estaba allí, esperando mi respuesta, esperando una confesión que ya no podía negar. Intenté hablar, pero nada salió de mi boca. Se inclinó hacia adelante y me miró como si fuera un extraño. Es verdad, Valentina. Su voz ahora tenía un tono de puro desprecio. Quería llorar, quería rogarle que me escuchara, pero ¿cómo explicar lo que no tiene explicación? ¿Cómo pedir perdón cuando el error fue tan grande? Mateo me miró fijamente durante unos segundos, esperando algo que yo no podía darle. Y entonces, de repente, se levantó. La silla fue empujada hacia atrás con fuerza, raspando el suelo, un sonido tan fuerte y agresivo que me hizo encogerme en el lugar. Mi corazón latía contra mi pecho, mis ojos estaban llenos de lágrimas, pero todavía no podía pronunciar ninguna palabra. Fue entonces cuando dijo algo que me destruyó por completo. Haz las maletas. Ahora. Parpadeé, aturdida. No podría ser real. No podía hablar en serio. Mateo, por favor déjame explicarte. Mi voz finalmente salió, pero era débil, temblorosa. Él se rió, pero no era una risa humorística. Fue una risa fría e incrédula. ¿Explicar qué, Valentina? ¿Explicar cómo me traicionaste? ¿Cómo me pusiste en riesgo? ¿Cómo tiraste por la borda todo lo que construimos por estúpida curiosidad? El dolor en sus ojos era peor que cualquier grito. Cualquier bofetada. No quería oír nada. No quería saber si lo sentía. Para él yo ya no existía. Nunca pensé que Mateo fuera capaz de actuar con tanta frialdad, pero esa noche me di cuenta de que ya no era el hombre que conocía. O mejor dicho, ella ya no era la mujer que él conocía. En menos de 5 minutos, agarró mi maleta, metió algo de ropa dentro sin siquiera mirar lo que recogía y me arrastró hasta la puerta. No quiero verte más. No intentes buscarme. Se acabó. Las palabras fueron dichas con una firmeza que aplastó cualquier intento de reacción que pudiera haber tenido. Abrió la puerta, me empujó fuera y antes de que pudiera decir algo, me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, en la oscuridad del pasillo, sosteniendo la maleta que ni siquiera sabía que había dentro, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. El shock tardó unos segundos en convertirse en desesperación. Mi mano tembló cuando toqué la manija y me giré, tratando de abrir la puerta. Bloqueado. Mateo, por favor. Escúchame. Mi voz era ahogada, desesperada, pero él no respondió. Llamé a la puerta 1, 2,
3 veces más. Nada. Era como si ya no existiera. Mis piernas cedieron y caí de rodillas allí mismo, sobre el frío suelo, sintiendo el peso de lo que había hecho caer sobre mí. De todas las posibilidades que imaginé, nunca pensé que él simplemente me borraría de su vida así, sin siquiera darme la oportunidad de intentar solucionarlo. No tuve elección. Cogí mi celular, abrí la lista de contactos y llamé a la única persona que sabía que contestaría. Mi mamá. La llamada fue breve y directa. No podría dar detalles, solo podría decir, mamá, necesito un lugar donde quedarme. Su respuesta llegó después de unos segundos de silencio y, por mucho que sabía que ella me amaba, podía sentir la decepción en su voz incluso antes de escuchar sus palabras. Vuelve a casa. Tomé un taxi y fui directamente a la casa de mis padres, pero nada de ese viaje a casa fue reconfortante. No fue una visita. No fue temporal. Lo había perdido todo. Cuando llegué, mi madre me recibió en la puerta. Sus ojos analizaron mi rostro como si buscara respuestas que no quería dar. Ella me hizo espacio para entrar, pero no hubo abrazo ni palabras de consuelo. Tu padre ya se fue a dormir. No quiere verte ahora. Eso dolió más de lo que esperaba. Mi padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero la idea de que ni siquiera me mirara me hacía sentir aún más pequeño. Mi madre me llevó a la antigua habitación, la misma donde pasé mi adolescencia, ahora reducida a un almacén de recuerdos olvidados. El olor, los muebles, todo parecía fuera de lugar, igual que yo. Me senté en la cama, mirando la maleta que me arrojó Mateo. Ya no estaba en mi casa. Ya no era la esposa de nadie. Saqué mi celular y, sin siquiera pensarlo, intenté enviarle un mensaje. No fue hasta que presioné enviar que me di cuenta. Estaba bloqueado. En todo. En WhatsApp, en las redes sociales, incluso en tu número de teléfono. Mateo hizo exactamente lo que prometió. Me borró. Ese fue el golpe final. Tiré el celular sobre el colchón, enterré la cara entre las manos y dejé que brotaran las lágrimas. No había nada más que hacer. Pasé años construyendo una vida con él, y ahora lo único que me quedaba era una habitación estrecha en la casa de mis padres y el silencio de un hombre que no quería volver a escuchar mi voz nunca más. Y, en el fondo, por mucho que me doliera, sabía que merecía cada segundo de ese infierno. Al principio todavía tenía esperanzas. Creí que, pasado el enojo, Mateo podría responderme, tal vez al menos me daría la oportunidad de explicarle. Pero los días se convirtieron en semanas y la realidad empezó a imponerse de forma cruel. Realmente me borró. No fue un juego, no fue un castigo temporal. Era definitivo. Cada vez que miraba mi celular y veía que mis mensajes seguían sin respuesta, mi desesperación aumentaba. Quería decir que lo sentía, que sabía cuán grande era mi error, que haría cualquier cosa para corregirlo, pero no había nadie allí para escucharme. Y entonces la culpa, que ya era asfixiante, empezó a tornarse en algo peor. Al principio intenté mantener una rutina. Me obligó a salir de la habitación, a comer, a fingir que seguía adelante. Pero, poco a poco, el agotamiento emocional se convirtió en agotamiento físico. Despertar fue un tormento. Comer le parecía un esfuerzo absurdo. Ducharse, cambiarse de ropa, salir de casa, todo parecía inútil. Pasé días enteros tumbada, mirando al techo, reviviendo cada detalle de lo sucedido, intentando encontrar el momento exacto en el que podría haberlo evitado todo. Pero no hubo vuelta atrás. Había cruzado una línea y ahora estaba sola al otro lado de ella. Mi madre intentó ayudarme, pero pude ver en sus ojos lo decepcionada que estaba. Tienes que reaccionar, Valentina, dijo ella. Pero no pude. ¿Y mi padre? Apenas me habló. Cada vez que pasaba por la habitación miraba hacia otro lado, como si fuera un peso dentro de esa casa. Él solo necesita tiempo, mi madre me lo diría, pero yo sabía que no era solo eso. Mi padre siempre me vio como la hija ejemplar, la que tenía un matrimonio estable, la que construyó una vida respetable. Ahora, yo era solo una mujer que engañó a su marido y fue expulsada de la casa. Los días se prolongaban, uno como el otro, sin color, sin propósito. Perdí mi trabajo. Con todo lo que pasó, dejé de aparecer, dejé de responder correos electrónicos, dejé de preocuparme. Un día, un simple correo electrónico de RRHH.
Acabó con cualquier conexión que aún tuviera con mi antigua vida. Su despido ha sido efectivo. Agradecemos su contribución. Así se vino abajo el último resquicio de normalidad que tenía. Ahora ya no tenía casa, ya no tenía marido, ya no tenía trabajo. Lo único que me quedaba era una cama y una culpa que parecía crecer un poco más cada día. ¿Mis amigos? Ellos desaparecieron. Al principio algunas personas intentaron buscarme, pero no respondí. Después de un tiempo dejaron de insistir. ¿Quién queda? Nadie. Pasé de ser alguien que tenía una vida perfecta a alguien a quien nadie más quería. Y, en el fondo, no los culpé. Yo me hice eso a mí mismo. Merecía este aislamiento. Me puse en esta situación. Lo que no sabía era, ¿cuánto tiempo podría soportar este dolor? Las noches eran aún peores. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Mi mente no me dejaba descansar. La culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, todo llegó con máxima fuerza en cuanto se apagó la luz. Y entonces comenzaron los ataques de llanto. Silencioso, asfixiante, interminable. A menudo me acurrucaba en la cama, sosteniendo la almohada, tratando de ahogar mis sollozos para que mi madre no me oyera. Pero ella lo sabía. Y aunque lo sabía, no podía hacer nada por mí. La verdad es que en ese momento ya no tenía fuerzas. No vi un futuro, ya no vi un propósito. Todo lo que construí se vino abajo debido a un error. Y no tenía idea de cómo salir de ese agujero. Mientras yo me regodeaba en la culpa y el arrepentimiento, Mateo prosperaba. Al principio evité saber nada sobre él. Me dolía demasiado imaginarlo siguiendo adelante mientras yo apenas podía levantarme de la cama. Pero ganó la curiosidad. Una noche, entre lágrimas e insomnio, tomé mi celular y aunque estaba bloqueado en todas sus redes, encontré la manera de enterarme de lo que estaba pasando. Estaba mejor que nunca. Había fotos de viajes, momentos felices con amigos, logros profesionales. Y lo que más me destruyó, ya estaba con otra mujer. Era una chica que nunca había visto antes. Hermosa, sonriente, alguien que claramente no llevaba el peso que yo llevaba. Vi fotos de ellos en un restaurante, luego en un viaje de fin de semana, y los comentarios de amigos en común confirmaron lo que temía. Mateo ha seguido adelante por completo. No parecía alguien que se estuviera recuperando de un matrimonio roto. No parecía alguien que sufriera. Parecía alguien feliz, libre, al margen de lo sucedido. Y esa fue la parte más difícil de tragar. Me pregunté 1000 veces cómo logró superar todo tan rápido. ¿Fue porque él nunca me amó realmente? ¿O fue porque la traición mató al amor instantáneamente? La verdad es que nunca lo sabré. Pero ver que él vivía una vida plena mientras la mía se reducía al arrepentimiento y la soledad me hizo sentir aún más insignificante. Recibió un ascenso en el trabajo, algo que siempre quiso. Mientras yo lo perdía todo, él parecía ganar más y más. Y eso me dolía, porque, aunque sabía que no tenía derecho a quejarme, era imposible no sentir que la vida estaba siendo cruelmente desigual. Intenté convencerme de que era solo apariencia. Que tal vez, en el fondo, todavía sentía algo, que todavía había lugar para el perdón. Pero intenté contactarlo nuevamente y el resultado fue el mismo. Ninguna respuesta. Cuando finalmente logré conocerlo por casualidad, un momento que había esperado durante tanto tiempo y que me hizo ensayar cada palabra frente al espejo, lo único que recibí fue una mirada en blanco y una frase corta. Olvídame, Valentina. Destruiste todo. Y luego se dio vuelta y se alejó, como si yo fuera un extraño. Después de ese día, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Mateo no sentía enfado, no sentía tristeza. Simplemente no sintió nada. Y quizás ese fue el peor castigo que pude recibir. Si gritaba, si me maldecía, si me odiaba, al menos habría emoción. Pero lo que me dio fue absoluta indiferencia. Mateo fue el gran amor de mi vida. Y ahora, yo no era más que un error en su vida. Mucha gente dice que una vez traidor, siempre traidor. Y yo mismo lo creí durante mucho tiempo. Juzgué a las personas que cometieron este error, dije que la traición era imperdonable, que quien lo hizo una vez lo volvería a hacer. Pero ahora que estoy del otro lado, siento el peso de estas palabras en mi piel. ¿Un error define a una persona para siempre? Todo lo demás en mi vida, mis cualidades, mis buenas obras, mis sentimientos sinceros,
¿Simplemente deja de existir porque fallé? Porque si ese es el caso, entonces nada más importa. Así que nunca seré nada más que esto: la mujer que destruyó su propio matrimonio, la esposa que desperdició el amor de un hombre increíble por un estúpido capricho. No intento eximirme de culpa. Sé exactamente lo que hice y sé que no hay excusa que pueda arreglar el daño que he causado. Pero al mismo tiempo, ¿nadie comete nunca un error irreversible? ¿Es la gente realmente incapaz de cambiar? Me pregunto si algún día podré mirarme a mí mismo y ver algo más allá de mi mayor error. Porque esto es lo que me atormenta: el hecho de que no importa lo que haga, siempre seré vista como la mujer que hizo trampa. No importa si maduré, si me arrepentí, si comprendí la gravedad de lo que hice. La gente no lo olvidará. Mateo no lo olvidó. Mis padres no lo olvidaron. Ni siquiera yo puedo olvidarlo. A veces, cuando paso frente a un espejo, casi no me reconozco. ¿Quién soy yo ahora? Antes estaba segura de la mujer que era. Una esposa fiel, confiable y dedicada. Ahora todas estas palabras han perdido su significado. La cagué, y no importa cuánto intente encontrar algún tipo de redención, no hay nadie que me perdone. Mateo ya ha seguido adelante. Para él soy un capítulo cerrado, una historia que borró del pasado. Pero, ¿cómo avanzas cuando tu propia mente se niega a dejarte olvidar? El peor juicio no es el de los demás. Es mío. Quizás este sea el verdadero castigo para quien hace trampa: incapaz de perdonarte a ti mismo. Nunca he sido una mala persona. Nunca fui egoísta, nunca quise lastimar a nadie. Pero solo hizo falta un error, un único error, para destruir todo lo que construí. Sé que Mateo nunca me mirará como antes. Sé que para él, solo soy un error que borró de su vida. ¿Pero también necesito borrarme? ¿Estoy condenado a ser siempre esta versión de mí mismo? ¿Puede la gente cambiar? Quiero creerlo. Necesito creerlo. Porque si la respuesta es no, entonces mi vida terminó en el momento en que tomé esa decisión. Si no hay redención para quienes cometen errores, ¿por qué seguir intentando ser mejores? Aprendí, de la manera más cruel posible, que hacer trampa no solo destruye una relación, destruye a la misma persona que traiciona. ¿Pero hay alguna manera de reconstruir lo que se rompió? ¿O algunas cicatrices nunca desaparecen? Mateo logró seguir con su vida como si yo nunca hubiera existido. ¿Pero yo? Sigo aquí, atrapada en un pasado que no sé si algún día me dejará ir. Sé que nunca volveré a tener lo que perdí. Sé que para él, solo soy un error que superó. ¿Pero qué hay de mí? ¿Cómo avanzas cuando no puedes perdonarte a ti mismo? Esa es la pregunta que me persigue. Y tal vez la respuesta nunca llegue. Si algo he aprendido de todo esto es que la traición no solo destruye las relaciones, destruye a las personas. Destruye a quienes son traicionados, porque les hace cuestionar todo en lo que creían, les hace dudar de su propio valor, de su propia capacidad de confiar. Pero también destruye a quienes traicionan. Y soy prueba viviente de ello. Perdí todo lo que construí, perdí el amor de un hombre increíble, perdí mi casa, mi trabajo, mi estabilidad emocional. Pero lo peor de todo, me perdí. Ya no soy la mujer que era antes de que pasara todo esto. Mi reflejo en el espejo tiene un peso que nunca desaparecerá. Al principio, traté de justificar mis elecciones. Me convencí de que era solo curiosidad, que no estaba haciendo nada malo. Pero no hay excusas cuando cruzas la línea. No existe tal cosa como fue solo un error, fue un momento de debilidad. A las consecuencias no les importan tus motivos. Llegan, aplastan y arrastran todo a su paso. La realidad es que tomé una decisión y esa decisión tuvo un precio. Un precio que pago todos los días, cada vez que recuerdo la mirada de desprecio de Mateo, cada vez que pienso en lo que tiré, cada vez que me doy cuenta de que por mucho que pase el tiempo, sigo estancado en el pasado. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo diferente. Nunca habría escondido nada, nunca habría desechado un amor tan verdadero. Pero la vida no nos da esa oportunidad. No hay forma de borrar el pasado, no hay forma de rehacer elecciones. Time no ofrece un botón deshacer. Lo único que queda es aprender del dolor. Y este dolor me enseñó algo que nunca olvidaré. Un momento no siempre vale el daño de toda una vida. Fui una tonta al pensar que podía jugar con fuego sin quemarme. Pero algunas quemaduras son demasiado profundas para sanar. Mateo siguió adelante.
Y yo. Todavía estoy tratando de encontrar una manera. No espero que me perdone, ni que el mundo me vea con otros ojos. Pero necesito encontrar de alguna manera una manera de vivir con lo que hice, de seguir adelante sin ahogarme en la culpa. Sé que nunca tendré la vida que tenía antes. Sé que siempre habrá un peso en mi pecho, un arrepentimiento que nunca desaparecerá del todo. Pero también sé que no puedo quedarme estancado en esto para siempre. Porque por mucho que destruí mi pasado, todavía hay un futuro esperándome. El problema es que todavía no sé cómo vivir con esta cicatriz. Pasaron los días, luego los meses, y todavía me encuentro pensando, ¿podré algún día perdonarme a mí mismo? No existe un manual para quienes cometen errores como el mío. No hay un camino correcto a seguir. Algunos dirían que debería olvidarlo y empezar de nuevo. Otros dirían que lo que hice es imperdonable y que debo cargar con esta culpa para siempre. Pero ¿es posible vivir cargando con este peso sin que esto destruya cualquier posibilidad de felicidad? ¿Hay redención para los que traicionan? ¿O esta será siempre mi identidad? Si hay algo que puedo decirle a cualquiera que todavía tenga la oportunidad de elegir un camino diferente, es esto: no cometas el mismo error que yo. No destruyas algo valioso por un deseo pasajero. No confundas curiosidad con necesidad. No crea que su relación es segura solo porque parece estable. Y, sobre todo, no creas que puedes controlar las consecuencias de tus actos. Porque cuando notes el daño, puede que ya sea demasiado tarde. La traición me costó todo. Y esa es la lección que nunca podré olvidar. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre el caso de hoy. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.